Solución al problema 14111 del libro Termodinámica de Engels, novena edición, para la materia ciclos de potencia y análisis energético. El problema dice así: una torre de enfriamiento húmedo enfría 17 kilogramos por segundo de agua de 40 grados a 30 grados en un lugar donde la presión atmosférica es de 96 kilopascales. El aire atmosférico entra a la torre a 20 grados y con una humedad relativa de 70% y sale saturado a 35 grados. Despreciando la potencia del ventilador, determinar el flujo volumétrico del aire que entra a la torre y el flujo másico del agua de reposición. Las suposiciones y esquema. Las suposiciones que vamos a tener en cuenta para resolver este ejercicio son el flujo estacionario. Para ello es necesario el agua de reposición que nos están pidiendo, de la cual se hablará en las conclusiones. Que el flujo de entrada del aire y el flujo de salida del mismo, pues del aire, son iguales. La energía cinética y potencial son despreciables y no hay trabajo ni calor involucrado. Esto más que todo refiriéndose al ventilador que se ve en la imagen, el cual obviamente necesita una potencia y también podría transferir calor al sistema, pero se va a despreciar esto, al igual que se va a decir que el sistema es adiabático para que no haya intercambio de calor con el aire circundante pues, de los alrededores. Las leyes físicas que vamos a utilizar: el balance de masa de aire seco, decir que el flujo de masa que entra es igual al flujo de masa que sale, al igual que para el agua. Y el balance energético dice que la energía de entrada menos la energía de salida es igual al cambio de la energía del sistema. Las propiedades serán entalpías, humedades absolutas y volúmenes específicos obtenidas de la carta ciclométrica a la presión dada, es decir, de 96 kilopascales, y la tabla 4 del libro Termodinámica de Engels, de la novena edición, de que la tabla habla sobre las propiedades del agua saturada, el agua líquida saturada. Bien, los cálculos, aquí tenemos el esquema nuevamente, donde definimos unos puntos: 1 y 2 para la entrada y salida del agua, 3 y 4 para la entrada y salida del aire. Dicen que el aire entra a 20 grados a 70% humedad relativa y sale a 35 grados saturado, es decir, 100% humedad relativa. Esto quiere decir que ya no puede cargar más vapor de agua. La presión atmosférica que nos habían dado de 96 kilopascales, la entrada del agua caliente a 40 grados a un flujo de 17 kilogramos por segundo y que sale a 30 grados. Nos piden el flujo de aire que entra, el flujo volumétrico y el agua de reposición que debe ir aquí al final para que el flujo sea estacionario, para que la operación de todo el sistema sea estacionaria. Nuevamente mostramos las leyes físicas, pero esta vez ya bien explicadas, por ejemplo, de que el balance del flujo másico del aire tiene en cuenta el flujo másico del aire a 20 grados y 70% de humedad, es decir, el aire del punto 3, el que entra, es igual al que sale, es decir, este de 35 grados y 100% de humedad. Aquí se tiene en cuenta, teniendo en cuenta los puntos 3 y 4, que el flujo másico de 3 es igual al flujo másico de 4. Para el agua se dice que el flujo másico del agua a 40 grados, es decir, la que entra, más el flujo másico del agua que lleva el aire de 20 grados, es decir, este aire que entra, que tiene una humedad, ese es el flujo másico de aire que entra al sistema. Y el que sale sería el flujo másico de aquí de 30 grados más el que lleva aquí el de 35 grados. Ya con los puntos definidos, flujo másico en 1, perdón, aquí, más el flujo másico en 3 por la humedad de 3 es igual al flujo másico de 2 más el flujo másico del 4 por la humedad del 4. Como ya sabemos que el flujo másico de 3 y el flujo másico de 4 son iguales, se reemplaza aquí, tenemos la ecuación en términos del flujo másico de 4. Igual para la energía, como el flujo es estacionario, el cambio de la energía del sistema es cero, es decir, que la energía que entra es igual a la que sale. La energía que entra y la que sale, ¿cuáles son? La del punto 1, es decir, la del agua caliente; la del punto 3, la del aire que entra, punto de entrada, pues energía de entrada; y energía de salida, el agua que sale y el aire que sale, que serían los flujos máxicos por las entalpías respectivas. Reemplazando que el flujo másico 3 es igual al flujo másico 4, nos queda esta expresión.
Bueno, para las propiedades se utilizó el software IS y aquí tenemos los parámetros que se usaron como la presión de 96, la entrada del aire que es de 20 grados y una humedad relativa del 70% para obtener los siguientes datos. La entalpía, la humedad y el volumen específico, al igual que para la salida del aire, 35 grados, 96 kilopascales de presión atmosférica y saturado, es decir, 100% humedad relativa. Las propiedades del agua saturada, como ya se había dicho, se obtuvieron de la tabla 4 de termodinámica de Engel. Aquí tenemos que para 30 y 40 grados, que son las temperaturas de entrada y salida del agua, tenemos aquí las entalpías respectivas. Y aquí se resumen todo lo que se va a usar para el cálculo. Fórmulas. Aquí hago énfasis en el flujo másico del agua de reposición. Y aquí el punto uno, recordemos, el punto uno es la entrada del agua, punto 2 la salida del agua, punto 3 la entrada del aire, punto 4 la salida del aire. En el software IS metemos estas ecuaciones, aquí las tenemos ya formateadas para que sean más apreciable en vez del código. Aquí masa de reemplazo, recordemos masa de reemplazo, igual pues, el agua de reposición a esta expresión, pero ya despejada y todo, queda que es el flujo másico 4 por la diferencia entre las humedades 4 y 3. De esa forma tenemos esta solución, aquí se muestra resaltada para el punto A, el flujo volumétrico. Vayámonos a las ecuaciones, el flujo volumétrico, aquí expresado como V mayúscula, es igual al flujo másico de 4, que recordemos que es igual al flujo másico de 3, como se ve aquí, por el volumen específico de 3, para así obtener el flujo volumétrico en metros cúbicos por segundo. Y el flujo másico de reemplazo, que aquí lo tienen, de reemplazo, ya se explicó la expresión. Vamos a comparar con la respuesta que nos da el problema. Recordemos 7.584 y 0.2371. 7.58, 0.238. Conclusiones sobre este ejercicio. Eh, el pequeño cambio del flujo másico del agua a la entrada y la salida es de 0.24 kilogramos por segundo. Vayamos a ver el cálculo de esto. Aquí tenemos el M1, que es el flujo másico de entrada del agua, 17. M2, el de salida. Veamos que la diferencia es 0.24 kilogramos por segundo. Esto se da al funcionamiento de la torre. Por eso traigo otra vez el esquema ya mostrado. Entra el agua caliente, la cual se atomiza aquí, pues como se separa por gotas. Y el aire choca con ellas. Ya que el aire viene a una temperatura menor, esas gotas de agua, esa pequeña, o sea, una pequeña parte de agua que está en gotas se evapora y se enfría el agua restante. Es decir, se pierde cierto flujo, sí, cierto flujo másico y por eso es ese pequeño cambio, porque ya las gotas son las que se evaporan con el aire a contraflujo. Y el agua de reemplazo que aquí se muestra como una flecha roja es necesaria para mantener la operación estacionaria, para que de esta manera la solución mostrada anteriormente sea válida, ya que como ya lo vimos en el punto anterior, los flujos no son iguales, entonces es necesario reemplazar esa, ese pequeño flujo que se perdió. Gracias.